Hermanos, bienvenidos hoy nuevamente a una lección más de Ven Sígueme. Soy Walter Posada con Ven Sígueme en nuestros hogares. Hoy veremos Mosiah del 11 al 17, una luz que nunca se puede extinguir. Gracias por estar con nosotros en este canal. Gracias por tener esta lección en sus vidas, en sus hogares. Cada vez tenemos más vistas y más personas en todo el mundo. Tenemos comentarios de personas en Estados Unidos, en México, en Perú, bueno, y muchos en Colombia, que es donde más ven la lección de Ven Sígueme, al menos la que estamos transmitiendo ahora. Los invito a que puedan compartir esta lección, a que puedan transmitirla a otros. Hay muchas personas que no tienen la manera de llegar y en estos momentos de dificultad pues pueden aprovechar para ver estas lecciones a través de YouTube. Ven Sígueme es una herramienta fabulosa que puede ayudar a muchas personas y a muchos miembros de la iglesia a acercarse más a Cristo y a ser más como Cristo. Quiero de manera personal invitarlos. Muchos de ustedes saben que soy coach y speaker de motivación, así que quiero invitarlos hoy de una manera especial. El próximo día, miércoles, a las 4 de la tarde, vamos a tener un Facebook Live donde quiero compartir de manera personal y como un servicio 8 formas en que un miembro de la iglesia puede obtener ingresos desde su hogar en estos momentos difíciles. Los invito, es un Facebook Live, los invito a que se unan a ese evento que vamos a tener. Y bien, vamos a empezar con nuestra lección del día de hoy y con los principios que vamos a tratar el día de hoy. Y el primer principio que vamos a tratar es cómo podemos defender la verdad aun cuando estemos solos. Y para entrar en contexto, en este momento tan particular del libro de Mormón, el pueblo de Senir, que ahora ya era el pueblo del rey Noé, está en una situación de pecado absoluta. Está en una situación en la que no guardan los mandamientos y en la que sus líderes se han pervertido y por tanto han pervertido a su pueblo. Y aparece un hombre, seguramente habitante de esa tierra, pero no nos dice exactamente su linaje, ni de quién era hijo, ni de qué familia era. Aparece súbitamente en la escena del libro Mormón. Este hombre fabuloso se llama Abinadí y es una de las historias más conmovedoras acerca del testimonio de una persona sola y valiente de nuestro Salvador Jesucristo y de su expiación. Y cómo este hombre se enfrenta a dificultades ante los líderes, ante los sacerdotes, cómo predica osadamente ante ellos y cómo al final padece la muerte aún por fuego. Este hombre se llama Abinadí y Abinadí aparece y da su mensaje, pero intentan apresarlo. Entonces la historia nos cuenta que Abinadí invita al pueblo al arrepentimiento, pero cuando el pueblo y los jueces quieren apresarlo, pues Abinadí desaparece y a los 2 años regresa nuevamente para dar su mensaje, pero esta vez de una manera más fuerte, más contundente, y entonces utiliza palabras bastante fuertes, digámoslo así, contra el pueblo, contra sus sacerdotes y sobre todo contra el rey Noé. Y les advierte sobre las catástrofes que vendrán sobre ellos. Catástrofes que proféticamente fueron cumplidas luego en parte con su hijo el rey Limi, y cómo este pueblo sufre persecución, esclavitud, cautiverio y dolor. Y cómo todos estos sacerdotes y el mismo rey Noé padecen de la misma forma que hacen padecer a Abinadí. Realmente esto es maravilloso. La fuerza que tiene Abinadí predicando de manera solitaria el evangelio es algo que nosotros tenemos que emular. Tenemos que ser capaces de predicar el evangelio en un mundo convulsionado, aunque estemos solos. Por eso quisiera inicialmente irme a la historia, ver cómo los sacerdotes quieren confundir a Abinadí, lo apresan y lo quieren confundir con sus palabras. Y esta parte de la historia del libro Mormón me recuerda mucho a la similitud que tiene que ver con el Salvador. Cuando el Salvador es apresado y llevado ante los sacerdotes, ellos le quieren preguntar cosas y le quieren hacer preguntas y le quieren decir cosas para confundirlo, simplemente. Estaban delante del Hijo de Dios y creían que lo podían engañar. De la misma manera, estos sacerdotes y el rey Noé querían confundir a Abinadí. Vamos a leer esto en Mosiah 12:19. Vamos al capítulo 12, el versículo 19. Y dice lo siguiente: y empezaron a interrogarlo con el fin de confundirlo, para así tener de qué acusarlo. Pero él le respondió intrépidamente:
e hizo frente a todas sus preguntas. Sí, los llenó de asombro, pues los resistió en todas sus preguntas y los confundió en todas sus palabras. Qué interesante es eso. Ahora, claro, él lo podía hacer porque era un profeta del Señor. Bueno, ¿y cómo lo podríamos hacer nosotros? ¿Cómo podríamos enfrentar a alguien osadamente, como dice aquí, intrépidamente, si tenemos que presentar el Evangelio? Muchas veces la forma más osada y más clara y más valiente de presentar el Evangelio es con nuestro propio testimonio. Los invito a que lean sus escrituras, a que lean el manual de Ven, Sígueme, a que oigan a los profetas, porque en la medida en que hacemos estas cosas, estamos cerca del Señor y estamos preparados para compartir nuestro testimonio de manera valiente, clara, franca y respetuosa si es necesario. Quiero leer ahora con ustedes frases de nuestros últimos 3 profetas, presidente Gordon B. Hinckley, presidente Thomas S. Monson y presidente Nelson, nuestro profeta actual, para ver ellos cómo nos han invitado a nosotros a compartir también el Evangelio de manera osada. Eso lo quiero hacer directamente desde mis dispositivos y quiero empezar con el presidente Gordon B. Hinckley. Él enseñó lo siguiente: Pablo le escribió a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Y continúa el presidente Hinckley diciendo: desearía que todos los miembros de la iglesia pusieran esta palabra en un lugar donde pudieran verlas cada mañana al comenzar el día. Estas nos darían la valentía necesaria para hacernos oír, nos darían la fe necesaria para intentar y fortalecerían nuestra convicción del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, este llamado al presidente Hinckley: no nos avergoncemos del testimonio de nuestro Señor, como Pablo se lo hizo a Timoteo. Ahora voy a compartir con ustedes las palabras del presidente Thomas S. Monson en un discurso fabuloso que se llama Atrévete a lo correcto, aunque estés solo. Mire lo que el presidente Thomas S. Monson nos enseña: que siempre seamos valientes y estemos preparados para defender lo que creemos. Y si tenemos que estar solos en el proceso, que lo hagamos con valor, con esa fortaleza que viene del conocimiento de que en realidad nunca estamos solos cuando estamos con nuestro Padre Celestial. A veces el mayor testimonio, como lo dije hace un rato, que podemos dar es nuestro testimonio. Pero, o más bien, ahí estoy repitiendo cosas, pero el mayor testimonio que podemos dar cuando estamos solos a veces son nuestros actos, nuestra propia vida, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar a los hijos de Dios. Y a eso es lo que nos invita el presidente Monson aquí. Y ahora quiero compartir con ustedes las palabras del presidente Nelson, que dice lo siguiente: los discípulos verdaderos de Jesucristo están dispuestos a destacarse, defender sus principios y ser diferentes a la gente del mundo. Al llegar a ser discípulos tan poderosos no es fácil ni automático. El llegar a ser discípulos tan poderosos no es fácil ni automático, o sea, no es un proceso que se da de repente. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Nuestro enfoque debe estar anclado en el Salvador y su Evangelio. Es mentalmente riguroso esforzarnos por mirar hacia Él en todo pensamiento, pero cuando lo hacemos, nuestras dudas y temores desaparecen. Qué palabras tan poderosas las que comparten nuestros profetas vivientes de nuestro tiempo con nosotros. Seamos valientes como Abinadí fue valiente para predicar el Evangelio a los sacerdotes. Tal vez no tengamos situaciones iguales, tengamos que estar delante de personas tan poderosas o delante de personas tan malas como eran Noé y sus sacerdotes. Pero lo cierto es que si estamos preparados, podemos estar listos para cuando el Señor nos llame a una obra de predicar el Evangelio. Todos somos misioneros, así que en cualquier momento tendríamos que hacerlo. Bien, hermanos, ahora vamos a continuar con el segundo principio de esta lección de Ven, Sígueme. Y ese principio es que al estudiar la palabra de Dios debemos aplicar nuestros corazones para entenderla. No podemos simplemente leer como si fuera un libro secular, sino que tenemos que aplicar nuestro corazón. Ellos, los sacerdotes y el reino no aplicaban su corazón, conocían las escrituras, es claro que las conocían porque por eso quisieron confundir a Abinadí, pero no las comprendían y no las aplicaban. Ese es el proceso de aplicar el corazón. Cuando una persona aplica el corazón para entender las escrituras, lo que hace por un lado es que comprende las escrituras, y por otro lado las cumple o las vive.
ese no es un proceso sencillo. Muchas veces obtenemos más conocimiento del que aplicamos. Muchas veces obtenemos más conocimiento del que aplicamos. Si aplicáramos todo lo que aprendemos de las Escrituras y de los profetas, seguramente ya llegaríamos a un estado de perfección que no podríamos estar aquí. O sea, nadie podría decir, es que yo todo lo que leo lo aplico. Al menos en esta tierra no creo que haya alguien que lo pueda decir, o al menos entre nosotros, o bueno, o al menos en mi caso personal. Pero nosotros sí tenemos que esforzarnos por aplicar nuestro corazón. Entonces, recuerden esto, aplicar el corazón significa comprender y cumplir. Ahora, yo quiero que leamos para interiorizar un poco más esto, leamos Mosía en el capítulo 12, el capítulo que estamos leyendo, el versículo 27. Miren lo que Abinadí le dice a los sacerdotes. No habéis aplicado vuestros corazones para entender. Por tanto, no habéis sido sabios. ¿Qué pues enseñáis a este pueblo? Y aquí hay varias cosas. Uno, cuando nosotros aplicamos nuestro corazón para entender, comprendemos y cumplimos las Escrituras. Comprendemos y cumplimos los mandamientos. Comprendemos y cumplimos la doctrina. Y entonces somos más parecidos a Cristo. O sea, somos más sabios. Pero hay una cosa aquí, la última parte, ¿qué pues enseñáis a este pueblo? Se puede referir directamente a todos los que tenemos llamamientos, cargos de liderazgo en la iglesia o incluso de enseñanza, maestros. ¿Qué pues enseñamos a este pueblo? Podríamos parafrasear con respeto esta escritura. ¿Qué pues enseñamos a este pueblo? Si no comprendemos, si no entendemos la doctrina y no la vivimos, ¿qué le enseñamos a este pueblo? Yo quiero dar algunos ejemplos porque a veces somos duros con esto. Este hermano comprende las escrituras pero no las vive. Hay algunos principios o mandamientos que son, entre comillas, más fáciles de cumplir. No sé, voy a dar un ejemplo. En Moroni dice que se reunían frecuentemente. Entonces, es fácil, este es un mandamiento literalmente sencillo, reunirnos frecuentemente. Bueno, ahora no, pero generalmente las personas van a la iglesia o van a la capilla y algunos nos sentimos mejores hijos de Dios que otros porque vamos a la capilla, ¿sí? Entonces decimos como yo leí que había que venir a la iglesia y entonces yo vengo a la iglesia. Qué buen hermano soy yo. Y aquel hermano que no viene, entonces no es tan bueno como yo. Pero hay principios, ese es un principio que se puede cumplir fácil y que se puede ver a los ojos. Pero hay principios del evangelio que no se ven con los ojos, solo se sienten con el espíritu, con el corazón. Por lo menos, ser una buena persona, tener amor por los hijos de Dios. Eso se puede hacer de manera hipócrita, tal vez haciendo algunas acciones y pareciendo que amo a los hijos de Dios. Pero en mi corazón, yo soy el único que sé. Bueno, y mi Padre Celestial sabe si nosotros realmente amamos a sus hijos. Eso no lo podemos evaluar. Nosotros no podemos decir, esta persona habla tanto de amor, pero mire, no ama a sus hijos. Casi no lo podemos evaluar de una manera tan física, porque es algo más interno, es algo más personal. Entonces, mi consejo en cuanto a esto, comprender y cumplir, es como el consejo que doy casi para todas las cosas del evangelio. No somos llamados a juzgar o a juzgarnos unos a otros. Algunos entre nosotros hemos recibido llamamientos como jueces de Israel y se nos dan esos llamamientos para juzgar de acuerdo a los principios y a los lineamientos de la iglesia, pero no en sí para juzgar a cada persona. No dijo la hermana Reina Burto de la Sociedad de Socorro hace unos días, ya tal vez como unos 2-3 años, dijo que no somos llamados para ser inspectores los unos de los otros. Así que no nos pongamos en ese papel, sino nosotros, cada uno de manera personal, voy a aplicar mi corazón ahora a la lectura de las Escrituras. Voy a leerlas, voy a tratar de comprenderlas y además voy a tratar o esforzarme por cumplirlas. No es algo tan sencillo, pero adicional requiere comprenderlas, requiere buscar material adicional, apoyarnos con el ven sígueme que es tan importante, ¿cierto? Buscar las palabras de los profetas para que nos den más luz. Cuando nosotros leemos esto que Abinadí le dijo a los sacerdotes que debían aplicar sus corazones para entender, a veces pensamos, esta gente era terrible, pero como las enseñanzas tienen una dualidad y es que fueron dadas para ellos, pero también para nosotros, la pregunta es, si Abinadí estuviera ahora delante tuyo o delante mío, o bueno, delante de nosotros, ¿qué nos diría sobre nuestra manera de leer las Escrituras?
Es posible que nos dijera también: Carlos, Juan, María, Pedro, no estás leyendo las escrituras adecuadamente. No estás aplicando el corazón porque no las entiendes, porque no las cumples. Eso podría pasar, y entonces podríamos decir: bueno, esto no era solo para Noé y sus sacerdotes corruptos y pervertidos, sino también para nosotros. Tengamos en cuenta eso. Leer las escrituras es algo maravilloso, pero vivirlas es algo celestial. Vivámoslas, hermanos. Testifico desde mi propia vida que en la medida que me esfuerzo por cumplirlas, por entenderlas y por vivirlas, siento que me parezco más a Jesucristo. Es un proceso larguísimo de años que llevo en esto, y seguramente muchos de ustedes me darán la razón en esto, en este momento. No es sencillo parecerse a Cristo, pero comprendiendo las escrituras y viviéndolas, podemos empezar a que ese proceso sea cada vez más notorio en nuestra propia vida. Bien, hermanos, y así terminamos este segundo principio de esta lección de Ben Sígueme. Y antes de pasar al tercer principio, quiero nuevamente invitarles para el día miércoles a las 4 de la tarde el Facebook Live que vamos a tener. 8 formas en que podemos traer ingresos a nuestros hogares en estos momentos de crisis. Es para miembros. Compartan esta información. Lo voy a hacer con mucho agrado, como un servicio y como lo que sé hacer, lo que lo quiero compartir con ustedes. Así que los invito, por favor, difundan esta información. Muy bien, vamos con el tercer principio entonces de esta lección de Ben Sígueme. Y ese principio es: la salvación viene por medio de Jesucristo y su expiación. Abinadí, en su disertación, en su presentación poderosa del Evangelio, en su testimonio personal, enseña acerca de la expiación de Jesucristo y cómo todo lo que hace el Salvador con su sacrificio puede cumplir, de acuerdo con el plan, con las exigencias de la ley. Vamos a leer Mosía 15, el versículo 9. Vamos a irnos a Mosía 15, al versículo 9. Hermanos, yo voy a hacer una aclaración. Yo leo de las escrituras, pero aquí a mi lado les va a aparecer la escritura. La escritura que colocamos aquí al lado en la preparación para la lección es de las escrituras digitales. Y la que yo leo es de las escrituras físicas. Es posible que en algún momento encuentren alguna variación, claro, porque las escrituras digitales tienen la bendición y la ventaja que a menudo se están modificando o se están acoplando a las nuevas cosas que tienen que ver con el idioma y con la percepción de cada una de las palabras. Así, eso para que lo tengan en cuenta. Muy bien, vamos a leer Mosía 15, el versículo 9, y dice lo siguiente. En su enseñanza Abinadí, enseñando a los sacerdotes: habiendo ascendido al cielo, hablando de Jesucristo, henchidas de misericordia sus entrañas, lleno de compasión para los hijos de los hombres, interponiéndose entre ellos y la justicia, habiendo quebrantado los lazos de la muerte, tomado sobre sí la iniquidad y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia. O sea, Jesucristo satisfizo esas exigencias que tiene la justicia. ¿Y eso cómo se dio efecto? Hay otra escritura en segunda de Nefi 2:7 que habla más o menos parecido, pero en ella dice las exigencias de la ley, ¿sí? Aquí dice las exigencias de la justicia, y en segundo Nefi dice las demandas de la ley. Qué interesante que en dos lugares de las escrituras se encuentran casi los mismos términos. Para que entendamos un poco más esto, mis hermanos, yo quiero que miremos algunos términos de las escrituras, basados lógicamente en lo que enseñan los profetas y nuestros manuales de las escrituras. Y para eso quiero que leamos los siguientes términos. Vamos a ver, el primer término que quiero que miremos es el término justicia. ¿Qué es justicia? Vamos a ver qué es justicia. En el ámbito de las escrituras, la justicia es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones. O sea, la justicia reclama: usted hizo tal cosa, usted recibe tal pago. Debido a la ley de la justicia, recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandamientos de Dios. La ley de la justicia también exige que recibamos un castigo por todo pecado que cometamos. O sea, causa y efecto. Eso es la ley de la justicia. Causa y efecto. Usted hizo esto, recibe esto. Bueno, recibe esto. Malo, recibe esto. Literalmente es como si dijéramos: malo, maldición.
Bueno, bendición. De esa manera funciona la ley de la justicia. Ahora miremos cuál es la ley de la misericordia, que es la que aplica el Salvador por medio de su expiación. Vamos a mirarla aquí. La misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Miren que la misericordia va más allá de los méritos de la misma persona. O sea, no es algo que la persona se gana, es algo que el que la da liberalmente. En este caso, nuestro Salvador. En virtud de la expiación de Jesucristo, nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados. Nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar a su presencia. Y eso lo hace ¿cómo? A través de la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando tenemos esas dos cosas, esas dos leyes enfrentadas, justicia y misericordia, pues tiene que haber algo que dirima ese choque. Porque, a ver, hay una característica de nuestro Padre Celestial, y es que es perfecto y justo. Entonces, cuando es perfecto, es que cumple y vive de una manera sujeta a toda la ley. Y cuando es justo, es que reclama que todo se sujete a esa ley. Por lo menos hay una escritura que dice que nada impuro puede morar en la presencia de Dios. Eso es perfección y justicia. Y entonces, ¿cómo haría uno de nosotros para llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial? Bueno, ahí es donde llega la ley de la misericordia y entra, en efecto, a través de la expiación de Jesucristo. Por sus méritos, por su sacrificio, Jesucristo toma todos nuestros pecados, nuestras debilidades y las pone delante del Padre Celestial. Y dice, literalmente, como en la historia del mediador, él o ella no puede pagar, pero yo sí. Y yo le estableceré unas condiciones a él o a ella para que pague. O sea, ¿cuáles son esas condiciones? Las condiciones del arrepentimiento. Entonces Dios y todas las inteligencias que están a su alrededor, que viven por ley, dicen, se ha cumplido la ley, se ha pagado el precio. De esa manera, que siga, que entre para que viva conmigo. Y esa es la única manera que podemos entrar a nuestro Padre Celestial, a vivir con nuestro Padre Celestial. Ahora, hermanos, hay algo que es sumamente importante, pero no lo voy a tratar en este principio, sino que lo voy a tratar en este segundo principio que vamos a iniciar ahora, que es que los mandamientos de Dios deben estar escritos en nuestros corazones. Abinadí le enseñó eso a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos se enseñaban, pero como no tenían los mandamientos escritos en sus corazones, no los vivían, pues pervertían al pueblo. Quisiera que leyéramos Mosía 12:37 para ver lo que él les dice a ellos. Nos devolvemos un poquito y en el versículo 37 dice lo siguiente: y luego les dijo Abinadí, ¿habéis hecho todo esto? Yo os digo, no lo habéis hecho. ¿Y habéis enseñado a este pueblo que debe observar todas estas cosas? Os digo que no lo habéis hecho. ¿Por qué razón no lo hacían? Porque no tenían los mandamientos escritos en su corazón. Porque no los tenían como si fuera parte de ellos. No había una introspección en los mandamientos. Yo a menudo le digo a los alumnos de mis clases de institutos, les enseño, guardar los mandamientos debiera llegar a ser en un momento en nuestra vida como parpadear. ¿Tú piensas para parpadear? No piensas. Guardar los mandamientos debiera ser de la misma manera. Guardar los mandamientos podría ser como respirar. Uno no piensa, ¿no? Como voy a respirar, voy a exhalar, voy a respirar, voy a exhalar. No, uno no lo hace, sino que ya uno lo tiene como un impulso. Que guardar los mandamientos fuera de la misma manera para nosotros. Vamos a leer ahora Mosía 13, el versículo 11. Miren lo que les dice aquí Abinadí. Y ahora os leo el resto de los mandamientos de Dios. ¿Por qué percibo que no están escritos en vuestros corazones? Percibo que habéis estudiado y enseñado la iniquidad la mayor parte de vuestra vida. Cuando los mandamientos no están en el corazón, cuando no tratamos de vivirlos y nos esforzamos por hacerlo y ser más como Cristo, los mandamientos no son parte de nuestra vida. Y si no son parte de nuestra vida, difícilmente nos podemos allegar a Cristo. Parte de la ordenanza de la Santa Cena, mis hermanos, dice recordarle siempre. Y recordarle siempre es guardar sus mandamientos. Eso es recordar siempre al Salvador. Recordar al Salvador no es simplemente evocarlo, invocarlo, hablar de él livianamente. Es tratar de vivir una vida como la que el Salvador vive. Ahora, quiero dejar algo en claro y lo voy a aclarar con una cita del Elder Bruce R. McConkie.
un gran apóstol del Señor Jesucristo, y él nos explicó cómo está bien que guardemos los mandamientos y debemos guardarlos, pero sin la expiación de nuestro Salvador Jesucristo, que veíamos ahora que la salvación viene por medio de esa expiación, los mandamientos no nos servirían de nada. Pero nosotros guardamos los mandamientos porque es la ley, porque de esa manera demostramos a Dios y a nuestro Salvador que queremos arrepentirnos y que llevamos una vida justa. El Elder McConkie nos habló entonces de esto diciéndonos: Abinadí dijo, la salvación no viene sino por la ley, y si no fuera por la expiación que Dios mismo efectuara por los pecados e iniquidades de su pueblo, estos inevitablemente perecerían, a pesar de la ley de Moisés. Lo que sucedía, mis hermanos, es que los sacerdotes del rey Noé pensaban que ellos enseñaban la ley de Moisés y que con eso era suficiente, pero se necesita la expiación de Jesucristo. Mire lo que sí continúa diciendo el Elder McConkie: la salvación no se halla en las obras, ni aun en aquellas reveladas por Dios, increíble, sino en Jesucristo y su expiación. Ahora supongamos un caso de los días modernos, dice el Elder McConkie. Supongamos que tenemos las Escrituras, el Evangelio, el sacerdocio, la iglesia, las ordenanzas, la organización y aún las llaves del reino. Todo lo que está aquí abajo, hasta el último detalle. Y sin embargo, no hay expiación de Cristo. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Podemos ser salvados? ¿Todas nuestras buenas obras nos salvarán? ¿Seremos recompensados por nuestra justicia? Pregunta el Elder McConkie y contesta: lo más seguro es que no lo seremos. No somos salvados por las obras solas, no importa cuán buenas sean. Somos salvados porque Dios envió a su Hijo a derramar sangre en Getsemaní y en el Calvario para que todos, por medio de Él, pudiéramos ser rescatados. Somos salvados por la sangre de Cristo. Y dice el Elder McConkie, parafraseando a Abinadí, la salvación no viene por la iglesia sola. Y si no fuera por la expiación dada por la gracia de Dios como un don gratis, todos los hombres deben inevitablemente perecer. Y esto pese a la iglesia y todos los que le pertenecen a ella. Qué interesante esto que dice el Elder McConkie justo para un momento como este. ¿Por qué? Porque no tenemos los edificios, no tenemos las reuniones. Y entonces, ¿dónde está la iglesia? La iglesia, hermanos, está en cada hogar, está en cada familia, está en cada corazón. Porque a veces pensamos que somos salvos porque vamos a la iglesia, pero no aplicamos la expiación de Jesucristo y no buscamos ser más como Él. Necesitamos convertirnos más a Él. Necesitamos, como dijo el Elder McConkie, hacer de la expiación parte de nuestra vida, porque nuestras obras solas no nos salvarán. Bien, hermanos, un dato curioso que tal vez quiero darles antes de que terminemos esta lección, antes de brindarles mi testimonio, es este que dimos al inicio de la clase. Abinadí seguramente sí pertenecía al pueblo y había personas que lo identificaban, porque a los 2 años de haber desaparecido, volvió. Pero es interesante que no se menciona en otra parte de las Escrituras, volvió disfrazado para que no lo reconocieran. O sea que había posiblemente personas cercanas a él o conocidas que podían reconocerlo y denunciarlo por la predicación que él hacía del Evangelio. Este es un dato curioso. Y otro dato curioso que quiero dejarles ya para que ustedes lo estudien, se encuentra en Mosía 17:13. Nosotros siempre imaginamos que Mosía fue como puesto en medio de una hoguera y fue quemado. Pero el versículo 13 de Mosía 17, leámoslo. Lo voy a dejar solo como una tarea para que ustedes puedan averiguarlo. Mosía 17:13 dice: y sucedió que se lo llevaron y lo ataron y torturaron su carne con brasas, sí, hasta la muerte. Entonces hubo tortura y luego esas brasas poco a poco lo fueron quemando. Busquen, hay muchos textos de teólogos de la iglesia que nos podrían ayudar a entender un poco más esto. Abinadí, al igual que otros profetas del Señor, no murió hasta que no dio su mensaje completo. Testifico que a muchos profetas les ha pasado, incluso a nuestro Salvador. Miren el caso de Nefi. Sus hermanos no lo pudieron matar y no lo pudieron atar hasta que él no dio su mensaje. Abinadí lo dijo: después de dar mi mensaje pueden hacer conmigo lo que quieran. Y así lo hicieron.
Pero como muestras de sus palabras proféticas, los que lo quemaron a él, los que lo torturaron con brasas, esas personas sufrieron el mismo castigo que ellos impusieron al inocente Abinadí. El Salvador igual, hasta que no dio su mensaje, no fue a cumplir con todo el proceso de la expiación y de la crucifixión. El mismo profeta José Smith, hasta que no restauró la iglesia y no dejó las bases sentadas para este evangelio, no dio su vida en pago de esa gran obra que es el evangelio. Y muchos otros profetas. Hermanos, testifico que este profeta Abinadí es un ejemplo claro y una semejanza clara de nuestro Salvador Jesucristo. Nuestro Salvador vive, gracias a él podemos ser salvos. Que podamos aplicar las escrituras, su vida que está en las escrituras, sus características de persona que están en las escrituras y en las enseñanzas de los profetas a nuestra propia vida. Es mi testimonio y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, y de esta manera, mis hermanos, terminamos esta lección de Ven, Sígueme de esta semana, del día 4 al día 10 de mayo. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo y que la puedan compartir con todas las personas, que se suscriban a nuestro canal, que activen la campana y que, bueno, la compartan con muchas personas. Gracias por sus comentarios, gracias por estar siempre presentes. Y no desaprovecho nuevamente esta oportunidad para invitarlos a nuestro Facebook Live del día miércoles a las 4 de la tarde, donde vamos a enseñar 8 maneras de generar ingresos en medio de la crisis, desde nuestra casa. Es solo para miembros de la iglesia, pero si tienen algún invitado, pueden hacerlo llegar. Facebook, 4 de la tarde del día miércoles. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Les habló Walter Posada de Ven, Sígueme en nuestros hogares. Chao, que estén muy bien.